Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Jueves 30 de noviembre del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el desarrollo de las noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, acudió a la Fiscalía Provincial de Pichincha para reconocer su firma en el marco de la denuncia por los abusos en contra de menores de edad. El titular de la legislatura reveló que a los más de 800 casos que fueron denunciados se suman 80 nuevas acusaciones. Tenemos un informe con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha llegó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, acompañado de la presidenta de la Comisión Ocasional, Ampetra, y varios legisladores del movimiento Alianza País. Aquí reconocieron la firma y la rúbrica de la denuncia que fueron presentadas por los casos que no han sido judicializados alrededor de los abusos en contra de los menores de edad. Vamos a ver parte de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional. En realidad es una denuncia en la cual nos estamos responsabilizando, tanto la presidenta de la Comisión Ampetra, que está investigando los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en establecimientos educativos, como el propio presidente de la Asamblea. Hizo una investigación penal para determinar, más allá de los perpetradores, porque algunos de sus casos lamentablemente habrán prescrito, para determinar las negligencias y los actos dolosos de por qué las autoridades educativas de esos establecimientos, de esas zonas, de esas provincias, no presentaron las denuncias. Un documento que está remitido ya a la Fiscalía General con directores provinciales, con coordinadores regionales, con inspectores, con rectores de colegios. Entonces, a mi juicio, obviamente, están ahí las pruebas para que la Fiscalía y los jueces resuelvan lo pertinente. La Comisión Ocasional Ampetra está en conocimiento ya de 80 nuevos casos que han sido denunciados de presunto abuso en contra de menores de edad. La presidenta de esta Comisión Ocasional, Silvia Salgado, indicó que esta mesa legislativa ya lleva adelante todos los procesos de investigación respectivos, mismos que también serán entregados hasta la justicia. Bueno, desde la acción de la Asamblea serían de los 27 casos más los 80. Pero tenemos el reporte de 741 casos que están tramitados desde 2014 en la Fiscalía y también de casos que no encuentran sentencia ya en el plano de los jueces. Entonces, acá no nos vamos a remitir únicamente a los que nos hemos responsabilizado de la investigación, sino de los casos que están pendientes en la Fiscalía y que no hay todavía resultados. Estamos en la investigación, podría ser de que los datos que se corroboren, que el 48% de problemas de violencia sexual en unidades educativas se da en establecimientos particulares. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo que esperará el pronunciamiento por parte de la justicia en estos casos y que estará a la expectativa de los procedimientos que lleve adelante la justicia. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información desde la Fiscalía Provincial de Pichincha. En tanto, la Comisión Ocasional Ampetra conformará subcomisiones con el fin de establecer reformas a varias normativas legales que permitan prevenir y sancionar el abuso sexual a menores de edad. En la sesión mantenida este jueves, la comisión recibió más testimonios de padres de víctimas de abuso. Estas imágenes fueron expuestas como evidencia en la Comisión Ocasional Ampetra, en la que se ve cómo un niño no quiere salir de su hogar. Su madre, como testigo, contó cómo su hijo fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno y que hasta el día de hoy son perseguidos constantemente por la familia. Ella solicitó medidas de seguridad. Por más que yo lloraba, por más que yo le pedía, le rogaba a la anterior fiscal, nada hacía. Pero era mi hijo que le había hecho daño, lo dejaron libre, no le dieron prisión preventiva en ese entonces. Un segundo caso fue conocido en la comisión. Se trata de una menor de edad víctima de abuso sexual por parte de un profesor de una institución educativa en Tungurahua durante el 2012. Su madre detalló el caso, del que dijo es necesario hacer algo urgente por las víctimas, pues las secuelas son aún más dolorosas. Porque él le había amenazado en que si abres la boca y dices algo, me hundes y te hundo.
Ambos casos están en conocimiento ahora de las instancias legales. Desde el Consejo de la Judicatura, su delegado Francisco Bonilla fue enfático en solicitar de manera urgente reformas al COIP, pues la principal limitante ante estos casos es que no se puede llevar a cabo un juicio en ausencia. Eso no es un tema que viola derechos. Este criterio ha sido reiterativo durante las comparecencias. Para ello, la comisión prevé conformar subcomisiones para proponer reformas legales. Estas reformas van a ser resultado inclusive de estas mesas. Como dato adicional, el presidente de la Asamblea, José Serrano, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se reabran 80 expedientes relacionados con abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes en varias instituciones educativas del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tras la entrega de los decretos 229 y 230 al Consejo Nacional Electoral para que convoque a consulta popular y referéndum, varios han sido los pronunciamientos sobre dicho tema. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, su vicepresidente Edwin Jarrín anuncia que presentará una acción de inconstitucionalidad y medidas cautelares hacia el CNE hasta que la Corte Constitucional se pronuncie. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para este 5 de diciembre estaba previsto que la Corte Constitucional trate sobre la resolución de las 5 preguntas de la consulta popular que fueron sorteadas. No obstante, tras el envío de los decretos 229 y 230 por parte del Ejecutivo para que el Consejo Nacional Electoral convoque a consulta popular referéndum, según la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, esto había quedado sin efecto. Escuchemos. Han transcurrido en demasía los 20 días. Por tanto, el dictamen, como tal lo dice la ley, se considera un dictamen favorable. Así que lo que la Corte Constitucional en este momento realice ya no tiene validez alguna. Sobre este tema se han generado varias reacciones. Una de estas por parte de Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial, quien manifestó que si bien es cierto el reglamento de la Corte Constitucional no puede estar por encima de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿cómo puede ser que dicha normativa pueda estar por encima del artículo 104 de la Constitución? Veamos. La Constitución dice que en todo caso, deberá haber un informe vinculante de la Corte Constitucional. Y en todo caso, aquí y en cualquier parte del mundo es siempre se debe contar con ese vínculo de vigilancia constitucional, porque no se puede convocar a una consulta, pero eso no garantiza que lo que se consulta no sea inconstitucional. Entonces creo que es muy importante en estos momentos recordar siempre lo que todos estamos queriendo recordar, el espíritu de Montecristi. Y el espíritu de Montecristi, lo más importante, es que somos un país constitucional de derecho. Y lo que dice la Constitución, entre otras cosas, es de que lo que está escrito en la Constitución no requiere de ley. Esa es la diferencia entre ser un Estado de derecho y un Estado constitucional de derecho. La Corte ha señalado claramente su postura de estar dentro del plazo y sesionará el día 5. Lo correcto, lo constitucional, lo legal es de esperar el pronunciamiento de la Corte, que estuvo empeñada precisamente en viabilizar los amicus curiae, que es un derecho de los ciudadanos frente a una convocatoria a consulta. Durante ese tiempo la Corte hizo lo correcto, suspendió el plazo de término hasta poder evacuar los amicus curiae, que insisto son un derecho de la ciudadanía. De su lado, Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, manifestó que presentará una acción de inconstitucionalidad con respecto a los decretos enviados por el Ejecutivo. Escuchemos. El decreto ejecutivo y unas medidas cautelares hacia el CNE para que no convoque todavía mientras la Corte no se pronuncie. Está convocado para el día martes 5 la sesión de la Corte para que defina, por un lado, la constitucionalidad de las preguntas y por otro lado, cuál es el mecanismo, si es la consulta popular, si es la asamblea constituyente. No está determinado nada de eso. Según el artículo 145 del Código de la Democracia, establece que el CNE podrá convocar a una consulta siempre y cuando tenga el dictamen previo de la Corte Constitucional. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda, por la información. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más noticias. Sigan en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central.
Y en más noticias legislativas, con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Esto luego de 2 días de intenso debate y con criterios a favor y en contra. En la continuación del debate, el asambleísta Patricio Donoso fue crítico con la proforma. Dijo que presenta inconsistencias. Por ello, recomendó que el Ejecutivo debe primero aclarar los datos de la deuda y obligaciones pendientes. La proforma está basada en endeudamiento, más gasto y menos compromiso con sectores que requieren. La asambleísta Silvia Salgado en primera instancia destacó aspectos positivos de la proforma y a su vez propuso mayor control sobre contratos del Estado con el sector petrolero. Se informe sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del ramo. En el debate, el asambleísta Javier Cadena puso en evidencia la problemática que enfrentan las zonas de frontera, en particular de Carchi. De que se reactive una economía que día a día tiene un desgaste. La asignación presupuestaria para educación fue un tema que resaltó el asambleísta Raúl Tello, quien recordó cifras, pues en el 2017 este sector recibiría menos de 2.000 millones de dólares. No están los rubros que el país necesita para desarrollarse. Por su parte, el asambleísta Fernando Burbano reveló la situación del sector agrícola del país, pues dijo que en la proforma el nivel de inversión no supera los 400 millones. No tienen empleo adecuado. Y esa gente está en el campo, está en el sector rural. Al fin del debate, el asambleísta ponente Pavel Muñoz dio detalles de las recomendaciones incluidas en la proforma. Para que la recomendación se cumpla y se carguen los recursos necesarios para que el plan de erradicación de violencia contra las mujeres se cumpla. Que no se pueda asignar menos de lo que ya se asignó en el año 2017 para pagar el incentivo de la jubilación que tiene atraso. Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea aprobó también la Ley para la Reactivación Económica. Los legisladores no dieron paso a los artículos que tienen que ver a la Ley de Tránsito respecto al transporte interprovincial. El proyecto de ley económico urgente será remitido al Ejecutivo para su revisión. Fueron cerca de 5 horas de debate en donde los legisladores expusieron sus observaciones al proyecto de ley para la reactivación económica. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, fue el encargado de exponer los cambios en el informe para segundo debate. Que la iniciativa se ha modificado en más del 65%. Reveló que se eliminan los 4 artículos que modifican la ley de tránsito respecto de la regulación del transporte interprovincial, propuesta que había generado una movilización por parte de este sector hasta la Asamblea Nacional. No ponernos en esta ley, sino que dejar que hay una comisión especial en la Asamblea Nacional que lo pueda tratar y que el Ministerio Rector del caso pueda también tomar ese sentido. Ya en el debate, los asambleístas Soledad Buendía y Franco Romero, cada uno desde su tienda política, se refirieron a los sistemas de pago electrónicos, que por el momento continúan bajo la administración del Banco Central. Hemos impedido que se nos aplique una tasa del 0,5 al 2% sobre retiros bancarios. El Estado ecuatoriano necesita pagar a los profesores, necesita pagar a los médicos. Pero la coyuntura política no estuvo exenta en el debate económico. Asambleístas como Henry Kronfle, Luis Pachala y Esteban Melo se refirieron a la consulta popular. Porque saber que no hay reelección indefinida genera tranquilidad en los agentes económicos en caso se llegue a dar la consulta popular. No más fueta al empresario. Es hora que el presidente Moreno asuma su responsabilidad como presidente. Al final, con 71 votos afirmativos, 32 negativos, 7 blancos y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a manos del Ejecutivo para su sanción u objeción total o parcial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La dotación de agua potable y alcantarillado en todos los municipios del país es una de las propuestas que se discuten para reformar el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Karel Sá con el informe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La Comisión de Gobiernos Autónomos sesiona la tarde de este jueves con el objetivo de recoger insumos que permitan reformar al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Para este fin recibió a Daniel Avecilla, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades AME, quien a través de esta institución
presentó algunas propuestas. Además, el legislador Guillermo Celi se refirió a la necesidad de trabajar como política pública de Estado en el mejoramiento de agua potable y de alcantarillado. Esto en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos. Escuchemos qué dijo el asambleísta Guillermo Celi. He propuesto ante el Pleno de la Asamblea Nacional y obviamente en mi Comisión de Gobiernos Autónomos la necesidad de permitir alianzas público-privadas entre los alcaldes, o sea, las alcaldías, con la empresa privada para la dotación y potabilización y conducción del agua potable. Hoy día hay una situación económica compleja en las arcas fiscales y hay que ser creativos, y qué mejor que apoyarse en una muy buena asociación público-privado que permita no quedarnos cruzados de brazos, mientras hoy día lamentablemente el Ecuador puntea en América Latina la incidencia de cáncer al estómago. Precisamente ¿por qué? Por la falta de dotación de servicios básicos o la deficiencia en torno a estas dotaciones. El asambleísta Guillermo Celi también destacó la necesidad de trabajar en un proyecto de ley que reactive la economía del país a través del turismo. El legislador dijo que Ecuador puede ser una potencia turística, por ejemplo, explotando la gastronomía nacional. Escuchemos. Promocionar a través de disminución de impuestos y dar incentivos tributarios tanto al inversionista local y extranjero en materia turística, pero eso está de la mano de la dotación de servicios básicos. Mire usted la importancia. Yo estoy convencido que el Ecuador se puede convertir en la gran potencia de América Latina en desarrollo turístico, pero depende de tomar políticas de Estado, políticas públicas responsables que nos permita detonar todo lo que tiene el país. Las 4 regiones maravillosas, la gastronomía ecuatoriana que debemos llevar a niveles internacionales, como lo hizo Perú hace 20 años. El Ecuador tiene para convertirse en ese gran detonante gastronómico de América Latina, pero sobre todo por la calidad del ecuatoriano. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, el asambleísta Montgomery Sánchez, expresó o dio a conocer que el informe para primer debate con las reformas al COTAD estaría listo a finales de enero. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por la información. En tanto, la Comisión de Soberanía Alimentaria presentó el proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca en el Ecuador. Esta propuesta de 262 artículos y 7 libros plantea el fomento y producción de los recursos marinos con responsabilidad ambiental. El titular de la mesa, Ricardo Zambrano, no descartó una posible consulta prelegislativa. Derogar la Ley de Pesca de 1974 es el fin que busca la Comisión de Soberanía Alimentaria a través de un proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca en el Ecuador. En los argumentos expuestos por el presidente de la mesa, Ricardo Zambrano, está la importancia de incorporar los tipos de pesca, regulación y control para el sector pesquero y agilizar la obtención de títulos habilitantes. Incorpora el concepto de agencia de regulación y control, una normativa que da un claro ordenamiento para los diferentes tipos de pesca que hay en el país. La zona de reserva pesca artesanal es un tema que ha generado preocupación por parte de este sector. Frente a ello se plantean varias alternativas. Estudios de biomasa y fondos marinos para que determinen con precisión cuál es el millaje o cuáles son las franjas en las que deben realizar sus actividades acuícolas y pesqueras. La pesca ilegal es otro de los ejes que demanda el sector pesquero. En la iniciativa ya se contempla un régimen sancionador, explica el legislador Zambrano. Para proceder con tipos de pescas ilegales, para decomisos y para cualquier otra interpretación que surja alrededor de esta actividad. Las legisladoras Mercedes Serrano y Liuba Cuesta mostraron el compromiso de efectivizar esta normativa. Para entregar un buen proyecto de ley en beneficio de levantar la economía ecuatoriana. En beneficio a esos pequeños y medianos pescadores, a tener la clasificación de la pesca artesanal, de la pesca industrial. La comisión prevé solicitar durante el primer debate el desarrollo de una consulta prelegislativa en todo el país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Representantes de institutos tecnológicos del país fueron recibidos la mañana de este jueves en la Comisión de Educación, con el objetivo de presentar propuestas para reformar a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Una de ellas es que sean reconocidos los títulos emitidos como de tercer nivel. Además, se pronunciaron sobre la necesidad de contar con más recursos para mejorar la planta docente y la infraestructura. Carmen Cabrera, rectora del Instituto Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala, destacó la apertura de la comisión para tratar estos temas.
tenemos ciertas expectativas que esperamos se plasmen en esta nueva ley orgánica que será más adelante aprobada, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, que los institutos otorguen títulos de tercer nivel y que los títulos otorgados ya que corresponden a un nivel técnico y tecnológico sean migrados en un plazo especificado por el Consejo de Educación Superior a títulos de tercer nivel en la plataforma del SNICE, que es el registro de títulos. Adicionalmente, autonomía en el área administrativa, financiera, también orgánica. El principal problema que tenemos es infraestructura, porque aún compartimos infraestructura con Mineduc, entonces imagínense, somos 2 inquilinos en el mismo edificio. Y eso conlleva ciertos conflictos que poco a poco se han ido superando, pero que hay algunos que permanecen a lo largo del tiempo. El hecho de no tener una infraestructura propia limita nuestras actividades. 8 ejes en los ámbitos económicos y tributarios fueron parte de la visita de una delegación de la República de Indonesia ante la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Allí los parlamentarios plantearon varias dudas en referencia al manejo tributario en el Ecuador. El asambleísta Mariano Zambrano expuso a detalle los avances en la materia, como el modelo del sistema de impuestos directos e indirectos que buscan equidad, tales como los impuestos a la renta, a los vehículos motorizados de transporte, a la salida de divisas, a los activos en el exterior y los indirectos como son los impuestos por el valor agregado, a las botellas plásticas, a los consumos especiales, régimen impositivo simplificado, entre otros. A decir del asambleísta, lo que más les interesó a sus pares es lo relacionado con las funciones que deben cumplir tanto el Servicio de Rentas Internas como el Ministerio de Finanzas en la política tributaria, así como el rol de la Asamblea Nacional en el control político. También el legislador ecuatoriano reiteró que tienen pendiente más acercamientos con el país insular. Existieron varias dudas con respecto a de dónde provienen los impuestos, o sea, principalmente de dónde provienen los impuestos de nuestro país. Yo creo que en ese sentido, pues, nosotros subimos a explicar que nosotros habíamos cambiado de un modelo de sistema de impuestos directos de sistemas de impuestos indirectos a impuestos directos, lo cual pues ha brindado mayor equidad a nuestra sociedad. Es un esfuerzo que hacemos en conjunto como país para poder sacar a toda nuestra sociedad adelante. Creo que son puntos a destacar que nosotros como país tenemos y que pueden ser replicados en otros países. Quiero explicar que están por hacer reformas en sus impuestos y formas impositivas y querían conocer un poco más acerca de cómo funcionaba el sistema impositivo en Ecuador. Tenían varias dudas con respecto a las instituciones del Estado. Un ejemplo claro es porque ellos no tienen una diferenciación entre el SRI, por ejemplo, y el Ministerio de Finanzas. Los tienen unidos, pero estaban analizando qué otras alternativas tenían. Cambiamos de índole informativo. Les contamos que luego de presentar su informe de gestión por el periodo 2015-2017, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, anunció este miércoles por la noche que deja las funciones constitucionales en la entidad. Esa decisión coincide con la fecha en que termina su periodo en el organismo electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, anunció este miércoles que no seguirá al frente de este organismo. Así lo indicó desde uno de los salones de la Asamblea Nacional, donde presentó el informe de actividades 2015-2017 del CNE. Pozo indicó que decidió terminar sus funciones al culminar el periodo para el que fue designado. Luego del camino recorrido, quiero informarle al país que hoy, 29 de noviembre, se cumple mi periodo constitucional como consejero y presidente del Consejo Nacional Electoral, que inició en esa misma fecha en el año 2011, y he decidido, por convicción que me caracteriza, ejercer un acto democrático, propiciar un nuevo momento para la institucionalidad electoral sin acoger a una extensión de periodo que, sin dejar de ser legal, no sintoniza con mis convicciones de dignificación de lo público. La prorrogación de funciones se da debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no realizó a tiempo el concurso para la renovación parcial del CNE. Además que la continuidad de sus funciones estaba contemplada en el Decreto Ejecutivo 190, que reforma el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, así como en el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General. Allá, inclusive de que existe una prórroga legal y que algunos compañeros se acojan a esa prórroga, yo creo que hay que tomar decisiones en la vida y en mi caso cerrar un ciclo importante.
Durante su discurso también manifestó que oficializó a la Contraloría General del Estado que se someterá a un examen especial de gestión. Oficié a la Contraloría General del Estado para ponerme a su disposición para un examen especial de fin de gestión y con eso cerrar las puertas de mi despacho. Los 5 integrantes del CNE que fueron posesionados el 29 de noviembre de 2011, Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís, Mauricio Tayupanta, Paul Salazar y Ana Marcela Paredes, cumplieron los 6 años que les correspondía en sus respectivos cargos como autoridades principales y consejeros. María Fernanda Medina, TVL Noticias. 1.700 certificaciones fueron entregadas esta semana por el SECAP. Estos documentos permiten mejorar el nivel socioeconómico de los profesionales reconocidos. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP, realizó una feria ciudadana este lunes en la plataforma gubernamental de gestión financiera ubicada al norte de Quito. En este evento, el director ejecutivo del SECAP, Patricio Camino Villanueva, entregó certificaciones de personas por competencias laborales a trabajadores de distintas áreas que han superado el proceso de evaluación en la provincia de Pichincha, informó un comunicado de prensa de la institución. Esta feria fue realizada con la finalidad de que los trabajadores certificados conozcan cuáles son las oportunidades laborales a las que pueden aplicar, por lo que contó con la participación de instituciones relacionadas a temáticas de capacitación y trabajo como la red Socioempleo. La certificación que el SECAP otorga a los trabajadores de áreas como la construcción, metalmecánica y comunicación es única en el país, ya que el proceso de evaluación se ejecuta bajo los estándares de calidad de la norma internacional ISO 17024. De igual manera, la institución certifica a trabajadores del área textil, de comercio y ventas. Adicionalmente, el SECAP certifica la experiencia de trabajadores del área agropecuaria en el perfil de apicultura, siendo un referente a nivel latinoamericano en esta temática, agrega el comunicado de prensa. En la ciudad de Quito, el SECAP entregó un total de 1.700 certificaciones, permitiendo que más ciudadanos cuenten con un aval oficial de su experiencia y que puedan mejorar la calidad de vida de sus familias a través de un trabajo digno y remunerado de acuerdo a la calidad y calidez de los productos y servicios que ofertan a la comunidad. Karel Sack, TVL Noticias. Quito, 483 años de fundación. A continuación, las actividades organizadas por el municipio de Quito para esta tarde. A las 6 de la tarde se elegirá a la reina de Quito de la tercera edad. La candidata colaborará con una organización sin fines de lucro que ayuda con obras que llegan a los ancianos más vulnerables y a centros de acogida de adultos mayores. Mientras que a las 7 de la noche se llevará a cabo la carrera de coches de madera en la calle Río de Janeiro, en el centro de Quito. Esta carrera se la hace todos los años en la capital. Por otro lado, a las 7:30 se presenta Valentina Pacheco interpretando a La Torera, una obra de teatro que recuerda al Quito antiguo. Y cerrando la noche, el Teatro Variedades es el lugar donde se presentará un ensamble de guitarras y flamenco. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Siguen en la sintonía de la televisión legislativa. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.